probablemente más personas se van a estar uniendo en el inicio de la charla, ¿verdad? En primer lugar, queremos agradecer mucho al doctor Mario Marzuc, médico veterinario venezolano, que está aquí hoy acompañándonos, ¿verdad? Dándonos un poco de su tiempo y su conocimiento. Es un doctor de referencia, considero yo, para muchos de nosotros en cuanto a los temas de anestesia y algiología. Entonces, vamos a dejarle la palabra al doctor para que se presente y pues nos comente, ¿verdad?, cuál es un poco de su resumen de su larga carrera como médico veterinario. Entonces, por favor, doctor, cuéntenos un poco sobre su trayectoria. Bueno, nada, primero que nada, muchas gracias por la invitación a compartir ideas y emociones con ustedes en este seminario de estudiantes para estudiantes. Recording in progress. Eso es lo que soy yo, un estudiante con un título de médico veterinario hace más de 20 años, que hago anestesia y medicina del dolor de manera exclusiva desde hace más o menos 15 años, y que ahora estoy viviendo en México y que ya estoy listo para compartir algunas ideas con ustedes acerca de cómo diseñar o qué consideraciones debemos tener a la hora de diseñar una estrategia anestésica para cualquier paciente. Así que creo que voy a compartir mi pantalla, si les parece bien. Por favor, doctor. Y solamente confírmenme que se ve bien, que se ve completa. ¿Se ve? Sí, doctor, se puede ver bien. Sin problema. Bueno, les cuento que la idea de esto es tener en cuenta todas las consideraciones alrededor de cómo diseñar una estrategia anestésica. No vamos a dar recetas de cocina en este encuentro de hoy y ya van a ver por qué. Y si va surgiendo alguna duda o algún comentario, pues no duden de manera inmediata escribirlo en el chat para que realmente lo podamos responder en tiempo real y además sea relevante acorde a lo que estamos comentando en ese momento, ¿sí? Comenzamos entonces preguntándonos cómo diseñar una estrategia anestésica. Y antes de responder esa pregunta, yo me pregunto, ¿voy a usar un protocolo o voy a diseñar una estrategia? Porque son cosas totalmente diferentes, y en medicina veterinaria, que es lo que nos compete a nosotros, es muy común que siempre hablemos de protocolos anestésicos o protocolos analgésicos y nos pregunten en eventos o en las redes, donde sea, algún protocolo para una OVH, para una piómetra, para una cesárea. Y nosotros, ni tú lo haces tampoco, anestesias piómetras, cesáreas u OVH. Tú anestesias una hembra de tantos años, con ciertas particularidades fisiopatológicas y, por supuesto, muchas necesidades anestésicas y analgésicas, y basado en eso es que en todo caso tú decides con qué hacerlo. Pero esa idea de que las OVH se hacen con esto más esto y esto, y que las cesáreas con esto más aquello y lo otro, y que la cirugía ortopédica con un poco más, un poco menos, eso desde ya los invito a que dejen de pensar en eso. Y vean esto, un protocolo es un conjunto de reglas de formalidad que rigen actos y ceremonias, además diplomáticas u oficiales. No tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos. Son reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales, y si vamos un poco más allá, son reglas que no se rompen, ¿sí? Y en anestesia, todas las reglas están hechas para romperse según las necesidades del paciente. Mientras que una estrategia es una serie de acciones muy bien meditadas, pensadas, medidas, encaminadas hacia un fin determinado. Así que vamos a interactuar un poquito acá a través del chat para hacer esto un poco más divertido. La pregunta sería, ¿qué te parece más lógico que hagamos? ¿Un protocolo
o una estrategia? A ver, los leo. Escriban ahí en el chat, por favor, para saber que están allí. Carlos dice una estrategia, Ángel también. Exactamente, exactamente. Solo que no nos han entrenado para eso. Nos han entrenado para protocolos porque usualmente nos dicen esto se hace así y yo nunca me lo cuestioné. Pero la idea de esto es que ustedes aprendan a cuestionar a otros colegas y sobre todo y especialmente a ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, cuando piensen en anestesiar a un paciente para lo que sea, piensen cómo voy a diseñar una estrategia acorde a las necesidades de este paciente que tengo frente a mí. Eso es lo que tengo que pensar. ¿Sí? Ahora, para generar esta estrategia, yo tengo que tener un plan, sin duda alguna. ¿Sí? La estrategia que va a incluir un grupo de fármacos X o Y que son los que va a necesitar ese paciente y algunas otras cosas que vamos a ver que puede necesitar ese paciente, pero tengo que tener un plan para generar esa estrategia. Y como decía Publicius Sirius, un mal plan es aquel que no admite modificaciones. Así que yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi plan en las necesidades del paciente. Yo en mi trabajo, en mi vida profesional, yo tengo un mantra. Un mantra no es otra cosa que palabras que generan poder y el mantra que yo utilizo es yo me ajusto. ¿A quién? A mi paciente, a sus necesidades. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. Nos han enseñado a que los pacientes se ajustan a nosotros. Este paciente que llega a mi hospital se anestesia con esto, con esto y con esto, porque así los anestesiamos a todos. Pero espérate, ¿y si eso no es lo que necesita tu paciente? Recuerda, yo me ajusto a mi paciente. Y si yo no me puedo ajustar en ese momento, porque no tengo la herramienta, porque no tengo el entrenamiento, porque no tengo la formación en ese momento, entonces yo remito o yo busco ayuda en todo caso, pero yo no utilizo a mis pacientes como conejillos de India y mucho menos hago que ellos se ajusten a mí, yo me ajusto a ellos. Así que una vez que sé que tengo que diseñar un plan y que ese plan se puede y se debe modificar según las necesidades del paciente, también tengo que mostrarles algo que para mí es muy importante y muy interesante de cómo los planes cambian rápidamente. Hasta el año 2018, es decir, hace 4 años apenas, cuando yo pensaba en anestesiar a un paciente, yo pensaba en que debía cumplir con estos 3 preceptos que se conocían como los pilares de la anestesia, es decir, que mi anestesia tenía que incluir hipnosis, tenía que incluir analgesia, tenía que incluir relajación muscular. Y que si yo cumplía con esto, pues estaba cumpliendo con los preceptos anestésicos y estaba haciendo una anestesia correcta. Con que iba a hacer hipnosis, con que iba a relajar o con que iba a dar analgesia, eso era lo menos importante en ese momento, porque al fin y al cabo estoy cumpliendo con los preceptos. Pero a partir del año 2019, todo cambió y prácticamente se duplicó. Y además de la hipnosis, la relajación y la analgesia, ahora yo tengo que asegurarme que mi paciente no recuerde lo que ocurrió y sobre todo, creo que es lo más impactante en estos últimos años, es entender y asegurarme que haya estabilidad del sistema nervioso autónomo en mi paciente, antes, durante y después del evento anestésico, porque sabemos que los pacientes que entran a eventos anestésicos con desequilibrio del sistema nervioso autónomo usualmente tienen peores perfiles analgésicos durante la recuperación. Así que nos vamos a basar en los lineamientos de AHA. AHA es la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios, que en el 2020 presentó unos lineamientos en los que nos basamos para diseñar estrategias anestésicas, para saber en qué debo considerar y qué debo hacer a la hora de siquiera pensar en anestesiar a un paciente. Ese diseño de estrategia lo voy a dividir en fases. Son 3 fases.
Y cada fase además tiene pasos. Pero siempre tengo que estar listo para cambiar el plan basado en las necesidades del paciente. Otro detalle que vamos a ver en los próximos minutos es que eh, estos lineamientos de AHA están diseñados también y obviamente para una medicina veterinaria un poco diferente a la que nosotros hacemos en Latinoamérica. Así que la hemos tropicalizado y hemos convertido esto en algo que nosotros realmente podemos hacer en el día a día y que simplemente tengo que hacerlo consciente e instaurarlo en mi trabajo del día a día. Basado en AHA, entonces, la anestesia tiene 3 fases: el día de la anestesia y el regreso a casa. Eso significa, así de entrada, que la anestesia comienza en casa y la anestesia termina en casa. Que durante muchísimo tiempo nosotros pensábamos que la anestesia comenzaba en el momento en el que yo le inyectaba algo y se terminaba cuando se despertaba el paciente. Y lo que ocurría antes y lo que ocurría después, pues no, porque finalmente el paciente salió vivo de la anestesia. Salir vivo no significa salir bien de la anestesia, así que todo eso lo vamos a empezar a considerar a partir de ahora. Vamos entonces con la primera fase, la preanestesia, que tiene 2 pasos. Fase 1, 2 pasos, ¿sí? Esos 2 pasos son la evaluación preanestésica, que de entrada es un momento absolutamente crítico, es decir, antes de yo administrarle cualquier fármaco, ocurre una situación crítica que es la evaluación preanestésica. Y algo que podría parecer un poco nuevo para nuestra realidad latinoamericana es la comunicación con el propietario, pero no decirle lo voy a anestesiar y ya, sino una comunicación consciente donde yo les voy a comentar un poco qué es lo que se debe hacer. Paso 1, evaluación preanestésica. Este es el momento crítico donde evaluamos el riesgo del paciente, un riesgo basado en sus condiciones fisiológicas y en su compromiso patológico si es que lo tiene. Sabemos que la gran mayoría de las veces anestesiamos pacientes sanos que vienen a procedimientos electivos, orquiectomías o varisterectomías, pero también muchas veces y en la medida que ustedes van trabajando y se van formando y se van entrenando y se van desarrollando en ciertas áreas de la medicina veterinaria, pues se empiezan a enfrentar con pacientes enfermos, muy enfermos, críticamente enfermos y a los cuales también hay que eventualmente anestesiar. Entonces es en este momento donde yo, después de una evaluación física, clínica y de laboratorio, yo puedo evaluar el riesgo que este paciente tiene basado en algo que se llama ASA, la Asociación Americana de Anestesiología, que clasifica a los pacientes en diferentes riesgos desde 1, el menor riesgo, hasta 6, el mayor riesgo. Pero en todos hay riesgo y eso es muy importante. Eso es muy importante porque el hecho de que haya más o menos riesgo no implica que puedan ocurrir accidentes durante la anestesia. Quiero decirles algo que no tiene absolutamente nada que ver con esta conversación de ahora, pero como sé que somos estudiantes todos los que estamos interactuando aquí, para mí es muy importante. Les quiero hacer una confesión que va a dar un poco sentido a algunas cosas que ustedes están viendo en la presentación. Yo soy absolutamente disléxico. Soy disléxico hablando, soy disléxico leyendo, soy disléxico escribiendo, soy disléxico pensando. Y por eso es la explicación científica de por qué, y ahora me doy cuenta cuando lo veo, siempre me ocurre en el momento en el que estoy dando la clase, que faltan acentos, que hay palabras mal escritas, que hay cosas que parecen que no tienen sentido. Pero para mi cerebro sí. ¿Sí? Así que les pido disculpas, les prometo que sí sé escribir, sí sé leer, sí tengo un título universitario y sé que no estoy solo.
Sé que muchos de ustedes también tienen esta condición y que nada, no es fácil, pero se puede vivir con ella. Así que desde ya, disculpas a todos por alguna barbaridad que vean. Les prometo en serio que sí sé escribir. Va. Entonces, ¿en qué nos basamos para ese riesgo anestésico? Nos basamos básicamente en una entrevista con el propietario y un examen físico preanestésico. En la entrevista con el propietario, que usualmente recomienda AJA eh, que se haga hasta 24 horas antes, 24 horas antes del evento anestésico, pero aquí viene nuestro primer balde de agua fría, nuestro primer encuentro con la realidad. Es poco probable. En nuestra realidad latinoamericana sí hay clientes así, bien comprometidos, pero que tú les digas, mire, tiene que venir hoy a las 3 de la tarde, probablemente desde muy lejos y con mucho tráfico, para yo hacerle una entrevista y mañana volver a venir a traerme al perro porque es el día de la anestesia. Bueno, sabemos que muchas veces a duras penas lo pueden traer el día de la anestesia, pero si es 24 horas antes o es el día de la anestesia, asegúrate de hacer esa entrevista con el propietario donde tú preguntas si el paciente toma alguna medicina, si respetó el tema del ayuno que se le comentó, si está enfermo, desde cuándo está enfermo, si está tomando algún tratamiento especial para esa enfermedad. Todos esos son detalles que para nosotros son relevantes. De qué parte de la ciudad o del país viene, eso es importante porque hay enfermedades endémicas de ciertas regiones y yo sé que un perro que puede venir un procedimiento lectivo, pero que viene de una región endémica de algún parásito, por ejemplo, que es bastante común, pues ese paciente, además de todos los exámenes de laboratorio que pueda hacer, debería incluir una prueba adicional para este tipo de condición, solamente sabiendo dónde vive el perro. Y el examen físico, que ya implica una interacción, digamos, con el paciente, que también debería hacerse 24 horas antes, el día de la anestesia, pero ya saben cómo es nuestra realidad. Lo importante es hacerlo, siempre hacerlo. Nunca anestesiamos pacientes sin un examen físico preanestésico, una evaluación preanestésica. Y aquí hay una sola regla. No importa cómo lo hagas, hazlo siempre igual. Es decir, si a ti te gusta comenzar a revisar a tus pacientes de la cabeza hacia la cola, está muy bien. Si a ti te gusta comenzar desde la cola hacia la cabeza, también está muy bien. Si a ti te gusta ponerte del lado derecho del perro, del lado izquierdo del gato, no importa. Lo importante es que siempre que lo hagas siempre igual. Porque esa va a ser la única arma que vas a tener tú para que no se te escape información. Cuando tú haces un perro, el primer perro de la mañana de la cabeza a la cola, después el siguiente lo haces de la cola hacia la cabeza, el tercero empiezas del medio hacia los lados, llega un momento en que se te está escapando información. En este caso, sí aplica la palabra protocolo porque siempre lo hago igual. Y siempre lo hago igual para obtener los mismos resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Obtener la mayor información posible en un examen físico que incluye, por supuesto, palpación, percusión, auscultación, observación. ¿Sí? Eso es importante. Siempre háganlo igual, como quieran, pero siempre igual. También nos basamos para estimar ese riesgo anestésico en la edad del paciente. Sabemos que hay una relación directa y proporcional entre la edad y la mortalidad anestésica, que mientras más jóvenes son o más viejitos son, aumenta el riesgo anestésico. Eso sin dar una clase completa, ni muchísimo menos de anestesia en pacientes geriátricos. Solamente quiero que consideren y que piensen que los pacientes geriátricos son un gran reto, porque usualmente o muchas veces son pacientes que se ven muy bien a pesar de que están viejitos hasta que los anestesias.
Y cuando los anestesias y el cerebro pierde el control del cuerpo, comienzan a aparecer situaciones que siempre estuvieron allí, pero que no se vieron reflejadas clínicamente. Y que si tú no haces una evaluación correcta, exámenes de laboratorio, en este caso sí, pruebas complementarias, radiografías, ecografías, etcétera, pues vas a tener complicaciones. Otro tema son las razas de perros y de gatos, pero todavía anestesiamos proporcionalmente más perros que gatos y desde esa perspectiva, depende de dónde busques la información, poco más, poco menos, hay en el mundo alrededor de unas 300 razas de perros y sus mestizos, y además cada uno de esos individuos tiene sus particularidades, y además estamos comenzando a entender hoy en día las implicaciones clínicas de algo que se llama farmacogenética. Y es que estamos estudiando el perfil genético de los pacientes incluso antes de anestesiarlos para adelantarnos a posibles efectos indeseados de utilizar un fármaco u otro, o en todo caso para explicar los accidentes que pueden ocurrir durante la anestesia. El temperamento es muy importante y esto lo sabemos. Quiero que si a alguno de ustedes ya le ha tocado trabajar en la clínica, en el hospital de la universidad o de algún colega, me lo comente en el chat. Mientras más chicos, peor. Mientras más chiquillos son más agresivos, son más temperamentales, son más ansiosos. ¿Cierto o falso? A ver, los leo. Sí, los chihuahueños son muy ansiosos y sabemos que hay una relación muy, muy estrecha entre esa ansiedad que se puede generar y los perfiles de recuperación, los perfiles analgésicos que puedan tener los pacientes en el postoperatorio. Pero además les quiero contar algo que me pasó a mí y que cada vez que tengo la oportunidad lo cuento, y en este foro lleno de estudiantes de veterinaria creo que es fundamental que ustedes lo sepan. En la medicina veterinaria y en la vida misma, la verdad, los seres humanos como especie tenemos un problema que solo tenemos los humanos. Ninguna otra especie animal tiene este problema y se llama ego. El ego que podemos llegar a tener nosotros como seres humanos. Y a mí, hace algunos años, afortunadamente ya bastantes años, cuando mi ego era más grande que yo y que no me permitía ver cosas o que solamente me dejaba ver las cosas que mi ego quería que yo viera para él seguir creciendo, me tocó anestesiar a un paciente pequeño, geriátrico, ansioso, nervioso. Y una regla que tenía yo en ese momento, cuando mi ego era más grande que yo, era que yo tenía que colocar la vía, el catéter endovenoso en todos mis pacientes. Era una regla que yo no me permitía romper. Y comenzamos, mi asistente y yo, literalmente a luchar contra ese perro, literalmente a luchar para poder ponerle la vía, porque el gran Mario Marzouk tenía que ponerle la vía y el perro me estaba dando señales de que está bien, gran Mario Marzouk, hazlo tú, pero no lo hagas ahora porque estoy muy nervioso, porque estoy liberando muchas catecolaminas. Para resumirles la historia, muchachos, cuando finalmente logré pinchar al paciente en la vía, el paciente hizo así y se murió. Bueno, lo maté. No se murió, lo maté. Yo y mi ego lo matamos, porque mi ego no me permitía ver lo que necesitaba el paciente. Esos pacientes ansiosos necesitan calma, y la calma la da el tiempo, la calma la dan fármacos, la calma la dan manipulaciones. Entonces, atentos a eso. Ya me pasó a mí, fue terrible. Afortunadamente aprendí y espero que no les ocurra a ustedes, sin duda alguna. Algo en lo que también nos basamos para determinar el riesgo anestésico es las pruebas complementarias, las pruebas de laboratorio, las pruebas de imagenología, en fin, y que esas pruebas hoy en día, pues hay sin duda muchísimas pruebas de diferentes niveles
Pero aquí otra regla, solamente usa pruebas de laboratorios que tú puedas utilizar, que tú puedas entender y que tú puedas, eh, en todo caso, obtener información relevante, porque con toda la información que tenemos hoy en día de que si haces hormonas, que si haces electrolitos, que si haces gases y no sabes interpretarlo, pues vas a hacer gastar dinero al paciente, al cliente en todo caso, y no vas a obtener información porque ni siquiera sabes interpretar las pruebas. Pregunta Lucrecia, ¿y cómo sería la estrategia en pacientes ansiosos entonces? Bueno, Lucrecia, lo primero que tienes que hacer es tener calma tú y tener paciencia tú. Y, por ejemplo, la lección de ese momento era que el paciente no necesitaba ponerle la vía en ese momento, que probablemente necesitaba que yo lo tranquilizara y lo sedara por la vía intramuscular, porque yo no había visto a ese paciente antes, que si yo lo hubiese conocido antes, seguramente le hubiese pedido que viniera al día de la anestesia habiendo tomado un fármaco que se llama trazodona, que es un antidepresivo de segunda generación y que controla y regula la calma y el estrés en los pacientes. O hoy en día probablemente hubiese utilizado CBD para controlar el estrés en el paciente, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que no lo hubiese intentado hacer la vía para hacer que mi ego creciera y, y no hacerle daño y hacerle daño al paciente, que fue lo que realmente ocurrió. Entonces, ese paciente necesitaba en todo caso una inyección intramuscular, pues usar fármacos como alfa-2 agonistas con ketamina. No utilizamos benzodiazepinas en pacientes estresados porque se estresan aún más. Me refiero a midazolam, eh, diazepam o solazepam. No son fármacos que se usan en ese momento. Podrías haber usado también una microdosis de acipromicina, por ejemplo. En fin, son opciones que hoy en día sí consideramos. Para que todo salga bien, también nos basamos en en lo que nos basamos en la preanestesia, también tienen que ver con situaciones que no tienen que ver con el paciente. Y esto es realmente importante. Bueno, yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy es importante, pero hay cosas que no nos cuentan en la universidad. Por ejemplo, todo el equipo tiene que estar entrenado, el equipo veterinario y no veterinario. Y no porque pretendamos que un no veterinario lleve adelante un evento anestésico, eso es absolutamente impensable. Esto es algo que solamente puede hacer un médico veterinario, pero el personal no veterinario que trabaja dentro del quirófano sí debe conocer, por ejemplo, cómo calcular, podríamos entrenarlos a cómo calcular una dosis, a cómo montar un fluido, a cómo utilizar el monitor multiparámetro, donde se enciende, donde se apaga, cómo se conecta en el paciente. A eso me refiero. Un detalle que también es importante es la hora del procedimiento eh, eh, en el que vamos a llevar adelante. A ver, hay evidencia que demuestra que mientras más tarde es la cirugía y tú estás más cansado físico y emocionalmente, aumenta la probabilidad de accidentes anestésicos. Y obviamente eso solo aplica al trabajo planificado del día a día, porque si te llega una urgencia, pues la haces a la hora que sea y punto, porque si no, no fuese una urgencia. Pero el mensaje es el siguiente. Si tú un día de trabajo tienes, no sé, 3 cirugías, una OVH, una orquiectomía y una toracotomía, o una cirugía oncológica, que probablemente sea más común, pues definitivamente el orden en el que yo trabajaría sería: primero hago la más difícil, la más complicada, cuando estoy mentalmente fresco, físicamente fresco, cuando he desayunado, he tomado café, estoy despierto, estoy con ánimo, y dejo las otras para después, inclusive porque no pasa nada si yo, por la razón que sea, muevo la electiva para otro día. Pero es bien común en nuestra práctica decir cosas como esta: no, no, vamos a salir de esto que es una OVH y es rapidito, y finalmente no es rapidito porque tiene una complicación, etcétera. Y al final del día comienzas a operar la difícil, la complicada,
cuando ya es tarde, cuando ya estás cansado, cuando ya tienes hambre, cuando ya tienes sueño y cuando tu cerebro no está al 100%. Así que atentos a eso. El otro paso de la evaluación preanestésica es la comunicación con el responsable, con el dueño, con el propietario, con el que sea, no importa. En medicina veterinaria, y quiero que me cuenten qué han escuchado ustedes que ocurre en Guatemala o donde quiera que estén, porque sé que hay inclusive un colega de Bolivia conectado. Esa relación extraña que hay entre los propietarios de mascotas y nosotros los médicos veterinarios, una relación inevitable, tóxica de amor y odio. ¿Les pasa a ustedes en su realidad? Mientras tanto voy viendo esta pregunta de Clisbeth que dice, si la SINA para qué tipo de especies y porcentaje recomienda. La del 2% siempre, 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 siempre marca, pues no sé qué marcas haya en tu país. De hecho, hoy en día, Clisbeth, ya uso muy poca silacina, ahora uso dexmedetomidina y usualmente uso dexdomitor de Zoetis. ¿Sí? A ver, ¿les pasa esas relaciones de amor y odio con los propietarios? ¿O con todos se las llevan muy, muy, muy bien? Dice, aquí en Guatemala tienen clientes muy complicados que siempre llegan al hospital, eso es sentir mal a los trabajadores, eso es muy pesado. Así es. Y tú sabes que si algo he aprendido después de tanto tiempo haciendo esto, Jenny dice también que sí, que he aprendido haciendo esto es que parte de esa responsabilidad es nuestra por no educar a los pacientes, a los clientes en todo caso, y no ponerles límites desde el principio. Obviamente, yo estoy seguro que el veterinario siempre tiene la razón, porque soy veterinario como ustedes o como van a ser ustedes, pero también es parte de nuestra responsabilidad cómo educamos al propietario. Así que la educación de lo que va a pasar, de explicarles el procedimiento, sus consecuencias, que firmen un consentimiento no solo de riesgo anestésico, sino de comprometimiento a pagar por eso y explicarles que ellos en casa todavía tienen que hacer cosas, el manejo analgésico, el manejo de la ansiedad, curas de heridas en caso de que sea necesario. Eso es importante porque muchas veces nosotros damos por sentado de que ellos que no son veterinarios saben las cosas que nosotros sabemos como veterinarios. Así que eduquen a sus propietarios, generen material que podría ser en papel, ya no lo recomiendo, ya quedan muy pocos árboles como para seguir nosotros usando papel, hagan material digital, además el papel la gente lo bota. Generen material digital que puedan compartir por WhatsApp, por Instagram y por redes, qué sé yo, y que la gente pueda tener en su teléfono. Seguimos. Fase 2, día de la anestesia. Esto tiene 4 pasos. El paso 1 se llama la anestesia comienza en casa. El paso 2 es la preparación del equipo. El paso 3 es la preparación del paciente y el paso 4 finalmente es que debo considerar a la hora de diseñar la anestesia. Cuando digo que la anestesia comienza en casa, me refiero a que hay cosas que solamente el propietario tiene control de ella, o el responsable, o el que sé yo, como lo quieran llamar. El ayuno es una de esas condiciones. El ayuno es vital en la anestesia porque yo quiero un estómago vacío con la intención de que no vayan a ocurrir regurgitaciones transanestésicas y que el paciente no vaya a terminar con una neumonía por aspiración. Ahora, la pregunta que les hago ahora para seguir interactuando es ¿cuántas horas de ayuno? Obviamente, como dice la canción de Jarabe de Palo, todo depende del cristal con que se mire, todo depende. Pero ¿qué han escuchado ustedes? ¿Cuántas horas de ayuno? 8 o 10 horas, dice Ángel. A ver, ¿alguien más? A ver.
10 o 12 horas, 8 horas. Fátima dice depende de la especie, sí, ese es un detalle importante. 12 horas, 6 a 10 horas, 8 horas. Gladys dice 8 horas, Nati dice 12 horas. Jocelyn dice en cachorros de 3 a 4 horas. Luis dice 10, 12 horas, depende de la edad, 8 horas, en fin, depende. Todo depende. Del cristal con que se mire, todo depende. Vean esto. Las sugerencias de AHA, que además están basadas estrictamente en la fisiología del sistema digestivo, dice que un paciente sano necesita ayunos de sólidos que no superen las 6 horas y que inclusive no le quitamos el agua. Que los pacientes de menos de 8 semanas o menos de 2 kilos no tienen ayunos superiores a las 2 horas. Que los pacientes diabéticos, sus ayunos no van más allá de 4 horas. Y solamente hacemos esos ayunos tan prolongados que hemos comentado ahí, de hasta 12 horas, en pacientes que tienen riesgo de regurgitación. Y en los pacientes de emergencia, donde no sabemos qué es lo que está pasando, pues el ayuno no es una posibilidad. Entonces vean, como algunos de ustedes lo comentaron, depende de la edad, depende de la salud del paciente, depende de muchos factores. Pero esa regla que no rompíamos de 12 horas de ayuno y que finalmente no eran 12, porque les pasaban cosas como que, bueno, última comida a las 8 de la noche, me lo trae a las 8 de la mañana que yo lo voy a operar y lo terminaba operando a las 6 de la tarde y el paciente absolutamente descompensado. Y la otra cosa que ocurría, última comida a las 8 de la noche, me lo trae a las 8 de la mañana para operarlo y cuando lo anestesiabas o empezabas la inducción, el paciente vomitaba hasta lo que no se había comido. Y cuando tú hablabas con el propietario, entonces te confesaban que bueno, que sí, que le habían dado un poquito de comida para que aguantara la anestesia. Ah, pero el que tiene que aguantar la anestesia es el que está haciendo la anestesia. Si tú no quieres que alguien no se desmaye, es el anestesiólogo, así que llévale un sándwichito, un buen café con leche, pero al anestesiólogo, no se lo deja al perro o al gato. Otro detalle que también es fundamental es, y que también depende de que la anestesia comience en casa, es los fármacos que está recibiendo el paciente. Y hay algunos que dejamos, algunos que quitamos y algunos que quizás quitamos o que dependen del paciente. ¿Cuáles son los fármacos que no suspendemos incluso el día de la cirugía, de la anestesia? Pacientes que reciben medicación para la hormona tiroidea se toman su medicina. Pacientes que usan fármacos para el comportamiento o que reciben analgésicos porque son pacientes con dolor crónico, se toman su medicina. Los que reciben ansiolíticos orales porque son ansiosos, porque tienen ansiopatía, se toman su medicina. Los que reciben medicamentos para el corazón, como Primobendan, como furosemida, se toman su medicina. Los que reciben antibióticos se toman su medicina. Los que están recibiendo esteroides, por la razón que sea, se toman su medicina. ¿Qué fármacos suspendemos el día de la anestesia? Los antihipertensivos, ¿sí? Los inhibidores del IECA, enalapril, benazapril, captopril, porque estos son fármacos hipotensores y los anestésicos también son hipotensores y podríamos tener eventos hipotensivos de alto riesgo. Si ese paciente recibe anticoagulantes, lo ideal es que inclusive lo suspenda hasta 2 semanas antes de la anestesia para evitar riesgos de sangrado. ¿Y qué fármacos van a depender del estado de salud en ese momento del paciente? Los pacientes que reciben insulina. Dependiendo de su perfil glicémico, la recibirán o no el día de la anestesia. Cuando hablamos de preparación del equipo, no solo nos referimos al equipo humano, al personal del quirófano que debe manejar, como lo dije anteriormente, correctamente el funcionamiento de todos los equipos anestésicos. Me refiero a los cilindros de oxígeno o si tienes un concentrador de oxígeno, la máquina de anestesia, cómo se calibra, cómo se pone el agente anestésico en el vaporizador,
esas cosas las tienen que saber todas las personas que trabajan en el quirófano, aunque no sean veterinarios, ¿sí? Entonces, detalles que tienes que tomar en cuenta. Si usas cilindros de oxígeno, bombonas de oxígeno, no sé cómo lo llamen, en balas de oxígeno, depende del país, ese dispositivo tienes que asegurarte que no tenga menos de 200 libras de oxígeno para el momento de la anestesia, porque si tienes 200 o menos, literalmente podrías quedarte sin oxígeno en la mitad del procedimiento. Tienes que tener diferentes circuitos anestésicos si es que vas a usar anestesia inhalada. Si tienes una máquina de anestesia, tienes que hacer el check mark de la máquina, chequear fugas, chequear vaporizador, chequear absorbente, chequear filtros de CO2, tener todos los tubos endotraqueales disponibles, limpios, nuevos preferiblemente, tener de manera ideal un dispositivo que se llama EG Q-Field, que te permite conocer la presión que hay en el balón de seguridad que tienen los tubos endotraqueales para no sobreinflar el tubo endotraqueal y no generar trauma sobre la tráquea. En cuanto a la preparación del paciente, estabilizar al paciente no solo físicamente con fármacos como antibióticos, analgésicos, etcétera, que es fundamental, sino también emocionalmente. Emocionalmente es muy, muy importante. Pregunta Paz, para anestesia inhalada, ¿cómo sabemos los litros de oxígeno por peso? Utilizando algo que se conoce como, en principio, el volumen tidal, Paz, que es un factor que va entre 15 y 18, y eso lo multiplicas por el peso del paciente y te va a dar la cantidad de litros de aire que utiliza ese paciente en cada evento ventilatorio, es decir, cada vez que respiras tu volumen tidal. Pero además, ese volumen tidal lo tienes que multiplicar por la frecuencia respiratoria, porque eso lo hace una vez, pero respira varias veces en un minuto, y eso te va a dar la cantidad de oxígeno que requiere ese paciente en un minuto de tiempo. Entonces, estabilizar al paciente también desde el punto de vista emocional. Voy a decir algo con la total responsabilidad de mi comentario a continuación, porque si a alguien invitaron para decir tonterías es a mí, o para algo que parece una tontería es a mí. Si alguien ya se equivocó lo suficiente en la vida, soy yo y lo que me falta, y no quiero que les pase a ustedes. Pesen al paciente el día de la anestesia. Y sé que muchos de ustedes podrían estar, como no nos estamos viendo, poniendo caras en su computadora como, ¿qué, Mario? Por supuesto, claro que lo pesamos. Doctores, no saben cuántos colegas diseñan estrategias anestésicas basadas en el peso que hay en la historia clínica. Y dicen, 10 kilos. 10 kilos hace 6 meses. ¿Lo tienes? Parece una tontería, pero prefiero comentarlo. El día de la anestesia, en el momento de la anestesia, vuelve a pesar a tu paciente. Por supuesto, tengo un acceso venoso seguro y eficiente. Si es un paciente de alto riesgo geriátrico, inclusive ponle 2 catéteres, aunque no uses uno de ellos. Igual eso lo va a pagar el propietario. Después viene el diseño anestésico en sí, que debe incluir analgesia, y esta es otra clase que en su momento seguramente daremos, o si tengo la oportunidad del año que viene de estar por Guatemala y seguramente encontrarme con muchos de ustedes en algún taller de anestesia, seguramente lo haremos con mayor profundidad. Pero cuando hablo de un diseño analgésico me refiero a usar diferentes fármacos. Un diseño analgésico estándar podría incluir opioides, AINES, alfa-2 agonistas, antagonistas NMDA, gabapentinoides, analgésicos locales. El tema de la preanestesia, utilizando fármacos sedantes y tranquilizantes como benzodiazepinas, como acepromacina, o inclusive técnicas libres de fármacos, es decir, utilizar feromonas para el control del estrés y la ansiedad en los pacientes.
La inducción anestésica es un momento crítico también, así como lo es la evaluación preanestésica, porque es el momento en el que el paciente pierde el control de lo que está ocurriendo. El mantenimiento anestésico, que lo puedes hacer con una máquina de anestesia o con TIVA, es decir, con infusiones anestésicas. El monitoreo, todo esto lo vamos a comentar ahorita. Recuerda, la información es poder. Y algo que voy a dejar para el final, el tema de la recuperación anestésica. ¿Por qué el diseño analgésico es tan importante? No solo para que no le duela en el transquirúrgico o no tenga respuestas nociceptivas en el transquirúrgico, no tenga dolor en el posquirúrgico inmediato, sino para que estos pacientes no se cronifiquen. Este es un nuevo concepto que estamos comenzando a manejar y a entender en medicina veterinaria y que se refiere al hecho de que si yo no diseño una correcta estrategia analgésica para mi paciente que viene un procedimiento electivo como una OVH o una orquiectomía, yo podría convertir a ese paciente en un paciente con dolor crónico. Así que las implicaciones clínicas de administrar analgesia correcta, eficiente, contundente, son muy grandes. Técnicas de tranquilización y sedación, hay muchas, pero incluyen fármacos como alfa-2 agonistas, trazodona, gabapentinoides, benzodiazepinas, opioides. Todo va a depender de las opciones que tú tengas en tu hospital, en todo caso. Esto solamente no pretendo ni leerlo ni mucho menos, sino que AJA también hace sugerencias acerca de las diferentes opciones de inducción hipnóticas, pero te puedo decir que podemos usar tiopental, podemos usar propofol, podemos usar olfaxalona, podemos usar etomidato, podemos usar la misma máquina anestesia, especialmente si es una máquina con sevoflurano. El monitoreo es información. La información es poder, perdón, y esa información la obtenemos a partir del monitoreo que nos va a decir antes, durante y después cómo están las diferentes funciones vitales del paciente. Pero la razón por la cual monitoreamos no es para ver cómo se muere el perro o de qué se murió el perro, es para tomar decisiones en el momento. La mortalidad anestésica en medicina veterinaria ha disminuido significativamente desde que se hace un monitoreo completo de valores hemodinámicos como frecuencia cardíaca, actividad eléctrica del corazón, presión arterial, monitoreo de la ventilación, es decir, capnografía, espirometría, en fin. La cantidad de cosas que podemos monitorear hoy en día es muy, muy importante. Temperatura, por ejemplo. Y finalmente esto de los accidentes anestésicos, que me parece muy importante y muy relevante, y es que más de la mitad de los accidentes anestésicos ocurren en las primeras 3 horas inmediatas después de la cirugía y de la anestesia. Y también es muy común en nuestra práctica que después de hacer una gran cirugía, con cualquier complicación que haya podido ocurrir y que termine con mucho éxito, nosotros ponemos al paciente en la jaula y nos vamos a responder mensajes en el teléfono, a tomar café o a llenar nuestro ego hablando con nuestros colegas diciendo qué hice, qué no hice, en fin. Y en esas primeras 3 horas pueden ocurrir desde este par de accidentes que son muy comunes. Uno se llama delirio de emergencia, cuando el paciente recupera la conciencia de manera abrupta, pero también de manera parcial, y comienza a partir de allí a tener eventos disfóricos, a gritar, a golpearse contra la jaula, y es que su conciencia se recuperó demasiado pronto y no le permitió a ese sistema nervioso ajustarse al ambiente donde estaba. En ese tipo de pacientes lo que hay es que literalmente volver a anestesiar y acompañar al paciente y asegurarte de que todo salga bien. Y el otro es algo que se llama disforia durante la recuperación, que ese sí tiene que ver con eventos como dolor, hipoxemia, obstrucción de la vía aérea, y en cualquiera de los dos casos tú tienes que evaluar que no haya dolor, que no haya hipoxemia, que no haya obstrucción de la vía aérea para tomar decisiones en tiempo real.
Y finalmente, la última fase, que es el regreso a casa, que tiene un solo paso, y ese paso es entender que la anestesia continúa aún cuando el paciente es dado de alta. Y por eso nosotros debemos entregar a los propietarios material informativo acerca de lo que puede ocurrir en esas primeras 48 horas, miren, otras primeras, debo decir primeras. Pregunta Luis, ¿cómo evitamos la recuperación demasiado rápido de la anestesia? Asegurándote, Luis, que entre otras cosas tengas una muy buena analgesia. Cuando los pacientes comienzan a recuperar la conciencia y la nocicepción se convierte en dolor, salen mucho más rápido de la inconsciencia y entonces tenemos estos eventos. Entonces preparen material informativo acerca de la cirugía, de las posibles complicaciones para el propietario y les cuentan, por ejemplo, que la sedación posanestésica podría extenderse, o sea, esa sensación de caminar medio raro como borrachito hasta las primeras 24 horas después de la alta anestésica, que puede haber una disminución del apetito que puede durar hasta 24 horas después de la alta anestésica y que inclusive podríamos tener una tos leve en los pacientes hasta 2 días después de la anestesia, y eso tiene que ver con la irritación asociada al tubo endotraqueal. Y que por favor, así por escrito, avisen al veterinario si el nivel de actividad o el nivel de apetito no es normal después de 24 horas. Avisen al veterinario si la tos, esa que puede existir, se torna húmeda, se torna productiva y progresiva, es decir, no que va desapareciendo, sino que va aumentando. Y por supuesto, si nota algún cambio preocupante en el comportamiento del paciente, en ese momento avise al veterinario. Así que ya terminando, es muy importante que recuerden que todo el equipo del hospital, inclusive el personal de la recepción, tiene que estar entrenado acerca de lo que está ocurriendo para dar mensajes correctos, para dar mensajes eficientes, inclusive durante situaciones de crisis. Que dentro del quirófano, no solo todo el personal debe conocer cómo funcionan las cosas, sino que también todo el personal debe tener algún tipo de entrenamiento en resucitación cardiopulmonar. Porque nada más peligroso en una resucitación cardiopulmonar que alguien con buena intención, pero que no sabe lo que tiene que hacer. Cada quien cumple un rol, cada quien tiene un trabajo y todos lo hacemos de la mejor manera posible para mejorar, aumentar la posibilidad de que salgamos adelante en ese accidente si es que hay un accidente. Y ya concluyendo, recuerda, la anestesia es parte integral de la vida diaria de un hospital y no se define simplemente como el momento en el que el paciente está inconsciente. Es un evento que comienza en casa y que termina en casa. Y que lo más importante, como dijimos al principio, doctores, estudiantes, jóvenes, no hacemos protocolos. Diseñamos estrategias a la medida de cada paciente y para eso seguimos estas fases con los diferentes pasos. Yo, nuevamente, muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Les dejo acá algunas maneras a través de las cuales podemos seguir en contacto. Mi cuenta de Instagram, que es una comunidad de veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria, donde todo el tiempo estamos compartiendo información, evidencia, interactuando, así que los invito a formar parte de esa comunidad. Mi correo electrónico, si en algún momento necesitan un paper o algo así, y mi número de teléfono. Como yo estoy en México, antes del 55 deberían incluir más 52, y ese es el número en el que eventualmente podrían escribirme por WhatsApp frente a cualquier duda o cualquier apoyo que yo les pueda dar.
porque finalmente si algo hemos aprendido en este tiempo que nos ha tocado vivir es que la interacción es la nueva educación. Así que muchísimas gracias una vez más. Espero que haya sido útil la información y que siga con mucho éxito este seminario de estudiantes para estudiantes. Muchas gracias, doctor. Definitivamente una charla bastante interesante para todos los estudiantes, ¿verdad? Que a veces no le dan la importancia necesaria a la anestesia como tal, ¿verdad? Es una ciencia, una técnica aparte a la que le tenemos que tener mucha, mucha importancia, y algo que usted hablaba que tampoco se nos enseña es la comunicación con el propietario. Eso nos falta a todos, nos falta por aprender a mejorar esa comunicación, pues ese contacto que tenemos hacia las personas, más ahora que las mascotas vienen a ser parte importante de la familia y que una anestesia puede salir mal, ¿verdad? Sí, porque la hacen seres humanos. Esa es la razón por la que puede salir mal. No la hacen máquinas, no la hacen superhéroes, la hacen seres humanos que se pueden equivocar. Exacto. Bueno, entonces en el chat pues le agradecen la charla. Los compañeros, ¿verdad? Fue muy informativa. Y voy a compartir un momento mi pantalla. Entonces, Vale. no sé si me permite. Gracias. Sí, sí, déjame quitar la mía, espérate. Gracias. Ya. Entonces, permítame. Bueno, pues acá le hacemos entrega de un pequeño diploma por su participación. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de este seminario de estudiantes para estudiantes, y el diploma dice así: el primer logo que vemos ahí es el logo de la Universidad San Carlos de Guatemala. El segundo logo es nuestro logo del seminario, y el tercer logo es el logo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Carlos de Guatemala. El diploma dice: Seminario de Estudiantes para Estudiantes otorga el presente diploma al médico veterinario Mario Marzuc por impartir el taller virtual Anestesia Veterinaria con duración de 1 hora a los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Carlos de Guatemala. Guatemala, 8 de junio del 2022, y está firmado por el licenciado Amílcar Dávila, que es el director de Extensión y Ejercicio Profesional Supervisado, que es el área donde nosotras, que somos las organizadoras, estamos en este momento, que es el EPS. Muchísimas gracias, doctor. Igual en el chat los compañeros siguen felicitándolo y agradeciéndole por la charla. Y pues, por último favor, le vamos a pedir a los compañeros que se puedan abrir su cámara para poder vamos a conocernos. Me parece muy bien. Vale. Sí. Muy bien. Y también para que conozcan a más personas, a más estudiantes de acá de Guatemala, a los compañeros o al compañero que era de Bolivia, no sé de dónde más nos escuchan, ¿verdad? Pero ahí están los compañeros. Todos muy bien.